Crecí en una casa que nunca sentí realmente como mía. Claro, tenía las mismas paredes, el mismo techo, la misma alfombra gastada en la que había vivido la mayor parte de mi vida, pero jamás se sintió como un hogar. Más bien parecía un lugar donde todos simplemente existían a mi alrededor, cada quien en su propia onda, sin realmente darse cuenta de que yo estaba ahí, a menos que fuera para pedirme ayuda. Y yo ayudaba, mucho, siempre lo hacía. Era una casa pequeña en los suburbios, nada especial, pero en ese entonces creía que era nuestra. Mi papá se había casado 2 veces antes, y yo llegué cuando él ya tenía 30 y tantos. Yo fui su primera hija, y tal vez por eso siempre sentí que tenía que esforzarme más para llamar su atención. Pero no importaba lo que hiciera, siempre parecía más concentrado en los demás. Mi mamá murió cuando yo tenía 9 años. Ella lo era todo para mí. No estoy segura de cómo mi papá lidió con su pérdida, pero recuerdo que poco a poco se fue involucrando menos en mi vida, como si yo ya no fuera suficiente para llenar el vacío que ella había dejado. Y cuando él se volvió a casar unos años después, la situación no mejoró. Su segunda esposa, Linda, estaba bien, era lo suficientemente amable, pero tan metida en su propio mundo, que a veces sentía que ni siquiera notaba mi existencia. Y luego estaba mi hermanastra, Katie. Katie era un caso aparte. Tenía 2 años menos que yo, pero siempre actuaba como si fuera el centro del universo. Al principio, intenté ser la hermana mayor, enseñarle cosas y apoyarla, pero eso no duró mucho. Era mimada, con aires de grandeza, y siempre obtenía lo que quería. Si ella deseaba algo, lloriqueaba hasta conseguirlo. Si yo quería algo, tenía que suplicar, demostrar que me lo merecía o, peor aún, esperar hasta que mi papá se dignara a darme la razón. Papá siempre decía que no quería elegir favoritas, pero yo lo veía claro. Se desvivía por complacer cada capricho de Katie, aunque eso me dejara a mí con la responsabilidad de cargar con todo. Ir a la universidad era algo muy importante para mí, sobre todo porque sería la primera en mi familia que siquiera lo consideraba. Había estado ahorrando hasta el último centavo durante años. Cuidaba niños, trabajaba a tiempo parcial, hacía de todo para asegurarme de poder pagar mis estudios. No fue fácil, pero siempre me aferré a ese sueño. Soñaba con irme de esa casa, con construir mi propia vida, un lugar donde pudiera respirar sin sentirme invisible. Pero entonces, Katie decidió que quería abrir su propia boutique de moda. Recuerdo el día en que papá me lo contó. Estaba sentado en la mesa de la cocina, mirando su teléfono con una expresión que no supe descifrar. Yo doblaba la ropa, a mi aire, cuando por fin levantó la mirada, como si de pronto hubiera tenido una revelación. Katie va a abrir su propia tienda, dijo con naturalidad, como si no fuera gran cosa. Lleva tiempo hablando de ello. Estoy pensando en ayudarla económicamente. Ella lo necesita más que tú ahora mismo. Sentí que el estómago se me caía al suelo. Ni siquiera pude procesar lo que escuchaba al principio. Me quedé ahí, sujetando un par de jeans, sin saber si debía hablar o salir corriendo de la habitación. ¿Qué dijiste?, logré preguntar, con apenas un hilo de voz. Su boutique, cariño. Es una gran inversión, pero creo que es lo que necesita para empezar. Sabes que le ha costado mucho trabajo. Además, tú tienes becas, y yo tengo fondos para tu universidad. Estarás bien. Creí que me ahogaría con el aire de esa habitación. ¿Su boutique? Esa de la que la había oído hablar durante meses, y en cuyos planes de negocios fallaba una y otra vez. Aún estaba en primer año de universidad. Era una chica que no tenía idea de lo que significaba trabajar de verdad. Ni siquiera sabía manejar dinero. Y mi papá, mi propio padre, iba a coger el dinero que me había prometido a mí para invertirlo en ese desastre. Me quedé ahí, congelada, sin saber qué decir. Todo mi esfuerzo, todas las horas que había dedicado a ganar ese dinero, parecían no valer nada. ¿Qué importaba ya? Para él. Estaba claro que no importaba yo. No era a mí a quien merecía prestar atención o apoyar.
Igual tendrás tu oportunidad, te lo prometo, continuó, como si intentara calmarme. Solo que Katie lo necesita mucho ahora mismo. Ella lo necesita más que tú. Esas palabras resonaron en mi cabeza. Ni siquiera pude mirarlo. Solo asentí, porque no confiaba en mi voz. Él ya estaba tan enfrascado en la idea de ayudarla, como si fuera una criatura frágil que necesitaba ser rescatada. Yo no era frágil. Yo era fuerte. Y había estado construyendo mi futuro en silencio, por mi cuenta. Pero ahora me decían que todo lo que había hecho no valía. Todo lo que había ahorrado era una broma. Salí de la cocina sin decir una palabra. Pero por dentro, mi mundo se desmoronaba. El futuro por el que había trabajado se veía fuera de mi alcance. Y todas las promesas que me habían hecho sobre mi futuro, mi éxito, mi independencia se volvían humo. La traición dolía. Y esta vez, era demasiado para ignorarla. No recuerdo el momento exacto en que todo cambió dentro de mí. No fue como un rayo, sino más bien la sensación lenta y persistente de algo que me carcomía por dentro, que iba desgastando lo que yo creía que era real. Fue una combinación de traición, rabia y decepción. El día que papá me dijo que había usado mis ahorros para la universidad para rescatar la boutique de Katie, sentí que era el principio del fin. Pero fue una semana después, cuando entré a la cocina y lo encontré sentado en la mesa, que comprendí hasta dónde había llegado. «Hola, hija», dijo papá, con un tono extrañamente alegre al verme. Miraba su teléfono, pasando el dedo por la pantalla. Llevaba las gafas puestas en la punta de la nariz, como siempre que fingía estar concentrado. Se notaba que ni se había dado cuenta de que entré. Me quedé en la puerta, llena de rabia, cansada de fingir que todo estaba bien. Pero no hablé enseguida. Solo me quedé allí, mirándolo, esperando que me mirara primero. No lo hizo. Era como si esperara que dejara pasar todo, como siempre. «Papá», dije por fin, con la voz temblorosa, «tenemos que hablar». Él levantó la mirada del teléfono con expresión tranquila. Casi me revolvió el estómago verlo tan cómodo, como si todo fuera normal, como si no hubiera destrozado la poca confianza que me quedaba en él. «¿De qué?», preguntó con falsa inocencia, como si no lo supiera. Tomé aire hondo para calmarme. Me temblaban las manos. El corazón me latía con fuerza, pero no iba a derrumbarme en ese momento. Era demasiado importante. Del dinero, de los ahorros para la universidad. Solté, con voz fría y cortante. Me costaba no llorar, pero la herida era tan grande que me salía el enojo. «El dinero que te llevaste, mi dinero». Él me miró sin comprender. «¿De qué hablas?», dijo, todavía con ese tono irritantemente sereno. «No te hagas el tonto, papá», espeté. «Sabes perfectamente de qué hablo. Te llevaste el dinero de mis ahorros para la universidad. El dinero que gané trabajando sin parar, que me prometiste que sería para mí. Y se lo diste a Katie, para su maldita boutique en quiebra». Él suspiró y dejó el teléfono a un lado, frotándose la sien. «No voy a discutir esto de nuevo. Ya está hecho. Katie lo necesitaba. Lo está pasando mal. Y tú estás bien. Tienes becas y otras opciones. No necesitas ese dinero tanto como ella». Esas palabras me golpearon como un puñetazo. ¿Que no lo necesito? No podía creer lo que decía. He trabajado toda mi vida para eso. No se trata de si lo necesito más o menos. Se trata de que prometiste que ese dinero era para mi universidad, para mi futuro. Papá se recargó en la silla y me miró con esa expresión que siempre ponía cuando creía tener la razón, y yo solo era demasiado emocional. «Escucha, lo entiendo. Sé que estás molesta, pero hice esto porque creo en ayudar a la familia. El futuro de Katie está en riesgo, y no podía quedarme de brazos cruzados viéndola fracasar. Ella me necesita, igual que tú me necesitaste cuando eras pequeña». Se me secó la boca. ¡Qué hipocresía, qué egoísmo! Intentaba hacerme creer que era un acto noble, que estaba salvando a Katie. Pero la realidad era evidente. La elegía a ella en vez de a mí.
pasándose por alto mi esfuerzo y mis sueños. Toda mi vida había sido tratar de demostrarme, trabajar duro y seguir las reglas. Y ahora resultaba que nada de eso importaba. Lo que importaba era quién llamaba más la atención, quién lloriqueaba más fuerte. Y Katie, por supuesto, era su niña de oro. No, dije con firmeza, dejando salir la rabia. No hiciste esto porque creas en la familia. Lo hiciste porque siempre has pensado que ella es más importante. Siempre la has escogido a ella por encima de mí. Eres tú quien me enseñó a sacrificarme por los demás. Y ahora me pides que acepte que te quedaste con lo mío para dárselo a ella. ¿Y encima quieres que te dé las gracias? Se levantó de la silla, haciéndola crujir contra el piso. No me hables así. Soy tu padre. Deberías ser más comprensiva con las decisiones que tuve que tomar. ¿Comprender? Solté una carcajada amarga. ¿Quieres que comprenda que robaste mi futuro para rescatar a tu princesita? ¿No? No lo comprendo y no voy a fingir lo contrario. Todo mi cuerpo temblaba con la fuerza de mis palabras. Sentía que algo dentro de mí se rompía. Había sido la hija buena, la que siempre cumplía órdenes, la que se callaba cuando algo no era justo. Pero hasta ahí. No iba a seguir siendo la hija obediente mientras mi padre destrozaba todo lo que me importaba. ¿Entonces qué? Preguntó con la voz tensa. ¿Vas a romper relación conmigo? ¿Darle la espalda a tu familia? Lo miré sin pestañear. No te estoy dejando atrás, papá. Tú me dejaste primero. Solo que ya no voy a seguir pagando tus errores. Se acabó. Me di la vuelta y salí de la habitación sin mirar atrás. Mientras subía las escaleras a mi cuarto, lo oí gritándome. Su voz llena de furia, pero ya no me importaba. Había tomado mi decisión. Si no me valoraba, yo no iba a seguir sacrificándome por él. No iba a seguir cubriendo sus deudas, ni pagando su hipoteca. Ya estaba harta. Iba a tomar el control de mi vida, costara lo que costara, y me iba a mudar. Es curioso cómo, cuando tomas una decisión que debería hacerte sentir poderosa, a menudo es lo más difícil que has hecho en la vida. Alejarme de mi papá se sintió como saltar al vacío, pero no tenía opción. No podía quedarme en esa casa, bajo su techo, fingiendo que todo seguía bien. Encontré un lugar para mí, un pequeño apartamento de una sola habitación, no muy lejos de donde crecí. El alquiler no era barato y las paredes eran delgadas, pero era mío. Lo sentía mío de una forma que no había sentido nada en años. Los primeros días después de mudarme fueron una mezcla de alivio y miedo. Era liberador, sí, pero también muy solitario. Había pasado toda mi vida en esa casa, con mi papá y Katie, lidiando con el resentimiento que llevaba años acumulándose. Y ahora estaba aquí, sola. Podía respirar, pero no estaba segura de si me gustaba el sabor de la libertad todavía. No supe nada de mi papá durante un par de días. Supuse que estaría esperando a que las cosas se calmaran. No me sorprendió. Él siempre había sido de evitar la confrontación cuando todo se ponía serio. Pero mientras el silencio se alargaba, empecé a dudar de mi decisión. Estaba siendo demasiado dura. Me equivocaba al defenderme. Sin embargo, justo cuando empezaba a cuestionarme, las llamadas llegaron. ¿Por qué haces esto? Su voz retumbó en mi teléfono y sentí algo de frialdad al oír ese tono tan familiar. Estás tirando a la basura todo lo que hemos construido. ¿Para qué? ¿Para irte a vivir a un tugurio? Yo estaba de pie, en medio de mi pequeño apartamento, con el teléfono en la oreja y resistiendo las ganas de colgar. No se trata del apartamento, papá. Se trata de respeto. Me robaste. Te llevaste mi futuro y se lo diste a Katie como si nada. No fue así, exclamó defendiéndose. Hago lo que haría cualquier padre. Estoy ayudando a mi hija. La estás ayudando a arruinarse, no a salvarla, repliqué. ¿Y qué hay de mí? ¿Qué pasa con todo lo que he trabajado? Yo soy la que ahorró ese dinero, la que nunca recibió nada en bandeja como Katie. No lo entiendes. Su voz se quebró, dejando asomar un atisbo de emoción. Ella es mi hija también. No puedo dejarla fracasar.
Tú no necesitas el dinero, tienes todas esas becas. Y mira, siempre he hecho lo mejor para la familia. Siempre has hecho lo mejor para ti, murmuré antes de poder contenerme. ¿Qué se supone que significa eso? Exigió saber. ¿Crees que soy un monstruo? He trabajado durísimo para que las dos tuvieran todo lo que necesitaban. Yo no necesitaba que te llevaras mi futuro para ayudarla. Le espeté, con el corazón en un puño, pero sintiendo alivio al soltarlo. Siempre la has elegido a ella por encima de mí. Así que deja de pretender que es un gran sacrificio. Solo buscas ser el héroe mientras me pisoteas. Hubo un silencio ensordecedor. Casi podía escucharlo rechinando los dientes al otro lado de la línea. Al fin, habló más bajo, con un tono que sonaba a reproche. Eres una egoísta. Negué con la cabeza, caminando de un lado a otro en mi minúscula sala. ¿Egoísta? ¿No? Al fin estoy defendiendo lo que es mío. Llevo demasiado tiempo jugando con tus reglas. Ya basta. Colgó el teléfono. Me quedé ahí, el corazón acelerado pero con una pequeña sensación de triunfo. Ya no permitiría que me manipulase. Esa noche casi no dormí. Cada vez que cerraba los ojos, me venía a la mente la cara de mi papá al comprender que no iba a ceder. Él no podía entender por qué estaba tan enfadada. No entendía por qué no accedía como siempre. Pero yo ya no era esa persona. Pensé que con eso terminaba, pero no. A la mañana siguiente, me desperté con un mensaje de Katie. Papá dice que estás siendo una idiota. Deja de actuar como si fueras la única que importa. Rodé los ojos al leerlo, pero algo dentro de mí estalló. ¿Se atrevía a encararme? ¿Ella, que solo pensaba en sí misma? Era la que había recibido todo sin esfuerzo, y ahora resultaba que la mala era yo. Ni siquiera me molesté en contestar, pero no estaba preparada para lo que vino después. El timbre sonó alrededor del mediodía, insistente y estridente. Fui a abrir esperando un paquete o a algún vecino, pero ahí estaba mi papá con el ceño fruncido. ¿Qué haces aquí?, pregunté, cruzándome de brazos. Solo verlo plantado en mi puerta, creyendo tener derecho a irrumpir en mi espacio, me hervía la sangre. Vine a hablar, dijo sin rodeos. ¿Hablar?, repetí con incredulidad. Papá, tomé mi decisión. Apretó la mandíbula y noté la frustración en su rostro. Estoy intentando mantener las cosas a flote. Katie está destrozada. Cree que has abandonado a la familia. Estás arruinándolo todo. ¿Arruinando qué?, exclamé alzando la voz. El que arruinó todo fuiste tú, llevándote mi futuro. No me vengas con el cuento de la familia cuando siempre has antepuesto a Katie. Sentía la rabia subir por mi pecho. Mis manos temblaban con ganas de hacer algo más que hablar. Tenía el descaro de actuar como si yo fuera la culpable. No te atrevas, dijo él, dando un paso hacia mí. No puedes irte sin más de tu familia. Ya no eres una niña. No puedes andar con estos numeritos sin enfrentar las consecuencias. Tienes razón, respondí, sin retroceder. No soy una niña, y no voy a ser más tu felpudo. Él me miró fijamente y por un segundo nos quedamos ahí, en silencio, la tensión casi palpable. Al final, habló con un tono más bajo pero cargado de furia. Bien, pero cuando esto se venga abajo, no vuelvas arrastrándote. No te preocupes, contesté con voz firme. No lo haré. Cerré la puerta antes de que pudiera responder, y así se acabó. O al menos, pensé que se había acabado. Pero Katie aún no había terminado conmigo. Es extraño cómo un solo momento puede cambiarlo todo. Como todo el dolor y la rabia que llevas dentro pueden explotar de pronto, como si esperaran el detonante correcto. Para mí, sucedió 2 semanas después de haberme mudado. Estaba sentada en el sofá de mi apartamento, pasando el rato con el móvil, cuando sonó una llamada. Era mi papá. Casi no respondo, harta de sus manipuleos y chantajes. Pero algo me empujó a hacerlo, quizá porque necesitaba esa especie de cierre. Papá, dije,
tratando de sonar neutral pero firme. «Necesito hablar contigo», soltó de inmediato con un tono tirante. «Es importante». Podía oír la urgencia en su voz, pero no sabía si era real o un intento más de manipulación. Aún así, acepté. «Está bien, habla». Se quedó callado un rato. Sentía que elegía las palabras con cuidado, buscando el ángulo adecuado. «Katie está en problemas. La boutique va mal. El dinero que le di no sirvió. Cada vez hay menos clientes y no puede pagar el alquiler. Pide más dinero». Un escalofrío me recorrió el cuerpo, pero mantuve la compostura. Claro que eso pasaría. Yo lo sabía. Le rogué que pensara bien las cosas, pero prefirió lanzarse a ciegas, usando mi dinero como si no valiera. «Siento oír eso», dije, fría. «Pero no voy a ayudarla. No voy a arreglar sus errores. Te lo advertí». Él no contestó enseguida. Lo escuché respirar con fuerza, conteniéndose. «No lo entiendes». Al final, levantó la voz. «Ella me necesita. Es mi hija. Estás tan ocupada con tu propia vida que ni siquiera te importa la familia. Eres egoísta». Mis manos se tensaron. ¿Egoísta yo? Por no dejar que me siguieran utilizando. «Papá, no soy egoísta. Por primera vez, estoy haciendo lo correcto para mí. Tú eres el que ha sido egoísta, ignorándome durante años y centrado solo en Katie. No puedes seguir usándome así». «No me des lecciones», gritó. Su voz temblaba de rabia. «Soy tu padre y he estado ahí para ti en todo. Te lo di todo. Todo», repetí con amargura. «Me diste una vida donde tenía que pelear por un mísero reconocimiento, por un poco de validación. Cuando más importaba, no me diste nada. ¿Y ahora pretendes que rescate a tu otra hija cuando todo le sale mal?» Se quedó en silencio, intentando asimilar mis palabras, o pensando cómo manipularme otra vez. Pero esta vez yo no cedería. «No te pido que la rescates», dijo con un tono más suave, casi suplicando. «Te pido que vuelvas con la familia. Te necesitamos, cariño. Yo te necesito. ¿No quieres ayudar a tu familia?» Era el mismo chantaje de siempre, pero ya no funcionaba. «No», respondí con firmeza. «Esta vez no quiero ayudar. No cuando has dejado claro que no te importo. Me has mostrado cuál es mi lugar en tu vida, y no permitiré que me arrastres de vuelta a este desastre». «Estás cometiendo un gran error», me advirtió, la voz cargada de desesperación. «Te vas a arrepentir». «No me voy a arrepentir de nada», respondí, con las palabras firmes como el acero. «Si de verdad quieres ayudar a Katie, déjala aprender. Que enfrente las consecuencias de sus actos. Así es como las personas crecen, no recibiendo todo en bandeja, no usando a los demás de escalón». Silencio otra vez. Pero me daba igual. Mi corazón latía con fuerza y mi mente estaba clara. Tomé mi decisión. No sería más su salvavidas. Escuché una voz ahogada al fondo, la de Katie, seguramente gritando que me obligara a volver, que era mi culpa estar en esa situación. Se atrevía a culparme, después de que ella se había aprovechado de mi dinero. No aguantaría ni un segundo más eso. «Dile a Katie que deje de contactarme», le dije con dureza. «Ya tuve suficiente de los dos». Colgué. Me quedé un rato mirando el teléfono, intentando calmar mi respiración. Me temblaba todo el cuerpo, pero sentí algo que no había sentido en mucho tiempo. Alivio. Se había acabado. Se habían acabado las manipulaciones, la culpa, las mentiras. Sin embargo, aún no lo estaba del todo. Una hora después, sonó el timbre. Justo había tirado las sobras de comida cuando lo escuché. Al principio pensé que sería el cartero, pero la insistencia me extrañó. Abrí la puerta y ahí estaba mi papá, con expresión de tormenta. «Papá», dije, sin poder ocultar la sorpresa. «¿Qué haces aquí?» «No te atrevas a alejarte de mí otra vez», gruñó, avanzando. Estaba furioso como nunca lo había visto. Tenía la cara roja y las manos apretadas en puños. Y detrás de él vi a Katie, con esa cara de indignación como si tuviera derecho a todo lo mío. Sabía lo que venía, pero yo ya no iba a huir. «Quítense de mi puerta»,
dije con calma, la voz tan fría como el acero. No voy a seguir con esto. Deja tu actitud, gruñó él. Lo has echado a perder todo. Somos familia, ¿entiendes? Nos lo debes. Di un paso adelante, encontrándome con su mirada sin vacilar. No les debo nada. Y cerré la puerta en sus narices. Supe en ese instante que, por fin, lo había logrado. Me había liberado. El silencio en mi apartamento fue ensordecedor después de cerrar. Me quedé un rato apoyada en la puerta, respirando con dificultad, sintiendo cómo se desvanecía toda la tensión de años contenida. Me temblaban las manos. Sentía un nudo en el pecho. Sabía lo que significaba. No había vuelta atrás. Pero cuando la adrenalina empezó a bajar, sentí otra cosa. Algo que no había sentido en mucho tiempo. Libertad. Había defendido mi posición y el mundo no se había derrumbado. No sentí culpa, ni remordimientos. Había intentado ser la buena hija, la responsable, la que siempre cumplía con todo. Pero me di cuenta de que no era a mí a quien valoraban. Yo solo era una herramienta, un plan B. Hasta que dije basta. Las semanas siguientes no fueron fáciles. Esperé que mi papá siguiera llamando, intentando que volviera o culpándome. Pero curiosamente, guardó distancia. Y comprendí que no era por respeto, sino porque no sabía cómo manejar a la versión de mí que se defendía. Katie, por otro lado, no se dio por vencida tan rápido. Me inundó a mensajes llenos de reproches y manipulación. No contesté ninguno. No le debía nada. Ya no. Hubo momentos en que dudé de mí misma. Katie seguía siendo mi hermanastra, y una parte de mí se preguntaba si era demasiado dura. Pero luego recordaba que el problema no era ayudarla o no, sino lo que todo significaba para mí. Era mi vida, mis sueños. Y había llegado el momento de ponerme en primer lugar. Un mes después, ya tenía cierta rutina. El trabajo me mantenía ocupada. Y por primera vez, me enfocaba seriamente en mi carrera, algo que había descuidado por estar siempre pendiente de mi familia. También empecé a tomar clases en un college comunitario local, usando lo que me quedaba de ahorros para encaminarme a ese sueño de obtener un título. No era fácil ni glamuroso, pero al menos estaba construyendo algo propio. Una tarde, mientras repasaba apuntes en mi pequeña mesa de cocina, me llamó un número desconocido. Se me encogió el estómago. Parte de mí temía que fuera papá intentando otra estratagema. Aún así, contesté con la voz tensa. ¿Hola? «Hola, ¿es tu nombre?», dijo una voz educada y tranquila. «Sí, soy yo», respondí. «¿Quién habla?». «Me llamo Jessica. Soy la agente de arrendamiento del edificio donde tu padre ha estado rentando los últimos años». Un nudo se me formó en la garganta. «¿En qué puedo ayudarte?», pregunté, con cautela. «No es fácil decir esto, pero tu padre se ha atrasado en varios pagos. Debe la hipoteca y hemos intentado contactarlo sin éxito. Necesitamos saber si tú te harás cargo del contrato de arrendamiento. De lo contrario, tendremos que proceder con el desalojo». Sus palabras cayeron sobre mí como una losa. Me invadió el enojo, pensando en que volvía a buscarme cuando había problemas. Pero esta vez no sería su salvación. Él había elegido su camino y tendría que afrontar las consecuencias. «Lo siento», dije, con frialdad. «No puedo ayudarlo». Él tomó sus decisiones. Colgué antes de que pudiera añadir nada más. Me quedé mirando el teléfono, digiriendo la realidad. Un año atrás, habría salido corriendo para pagar sus deudas, para salvarlo. Pero ahora, no. Ya no iba a ser su colchón. Unos días después, me lo crucé en una cafetería. Estaba haciendo fila cuando me giré y casi chocamos. Por un momento, nos quedamos quietos. Su rostro se veía cansado, más viejo de lo que recordaba, y ya no parecía el hombre que un día admiré. Más bien lucía derrotado. «¿Papá?», dije, intentando mantener la compostura. «Hola», contestó con voz apagada, sin atreverse a mirarme a los ojos. «He estado pensando en llamarte, para hablar de todo».
Me quedé mirándolo unos segundos, sintiendo un pequeño tirón de culpa. Pero recordé todo lo que había pasado. Como siempre había elegido a Katie sobre mí. Y volví a sentirme ligera con mi decisión. «Te ves bien», murmuró. Quería arreglar las cosas. Negué con la cabeza, cruzándome de brazos. «No hace falta. Yo ya lo tengo claro, papá». Él asintió, como si supiera lo que iba a decirle. «Lo sé. Solo pensé que podría arreglarlo». «No puedes», respondí, cortante pero sin rencor. «Tomaste tus decisiones, y yo tomé las mías». Me miró con algo de pena en los ojos, pero no discutió. Y por primera vez, hubo un silencio que no me pesó, un momento sin sentirme obligada ni culpable. «Tienes razón», susurró. Metí la pata. Asentí, sintiendo cómo se cerraba el círculo que necesitaba. «Sí, pero ya no voy a repararte. Ahora me estoy reparando yo». Me alejé sin mirar atrás. Y por primera vez en mi vida, no necesité su aprobación. No necesitaba la de nadie. Había encontrado mi fuerza, mi voz y la libertad de vivir bajo mis propias condiciones. Y no iba a perderlo por nada ni por nadie.